con lo cual estaría cumpliendo el deseo de la amada. Estamos en un espacio idílico, de amor eterno, de amor que ha pasado las fronteras, los siglos y que en el imaginario limeño se mantendrá por muchas generaciones más. En 1776, el virrey fue enviado de regreso a España, dejándole a Villegas una pensión y varias propiedades. Ido el virrey, Micaela logra sobresalir aún más. Llega a ser una mujer con una mediana fortuna, que logra comprar una casa por sus propios medios y que termina siendo la que regenta, una especie de administradora, una especie de dueña de ese coliseo de comedias en donde se conoció con el virrey. La historia de amor entre la Perricholi y el virrey Amat fue reflejada en una gran cantidad de obras poéticas, musicales y cinematográficas dedicadas a la figura de la mujer. El Paseo de Aguas del Rímac, además, permanece como testimonio indiscutido de aquel romance vivido en la antigua Lima colonial. De la más grande historia de amor del siglo XVIII en el virreinato del Perú, Micaela Villegas y Manuel Amat y Junín, eso es una realidad. El amor más grande del siglo XVIII es Micaela y Manuel. La historia del Paseo de Aguas está atravesada por las circunstancias vividas en Lima como reflejo de toda una época en el continente, tal como sucede con la actividad política que en su juventud mantuvo una de las principales figuras de la cultura peruana. A pocas cuadras del Paseo de Aguas se encuentra el Centro Histórico de Lima, donde descubriremos un perfil no siempre conocido de un escritor y político peruano que ocupa un lugar fundamental en la literatura latinoamericana del siglo XX. Mario es un peruano latinoamericano, porque nació en Arequipa, de ahí se fue a Cochabamba, en Bolivia, donde hizo sus primeros años de educación. De ahí pasó a Piura, en el norte del Perú, donde hizo la instrucción secundaria. De pequeño, Mario Vargas Llosa vivió una serie de episodios traumáticos vinculados a la vida matrimonial de sus padres, que dejaron una marca profunda en su vida y lo impulsaron a emprender un camino del que nunca se alejó. Sus padres se separan cuando su madre está embarazada y cuando él tiene uso de razón, le dicen que su padre ha muerto. Un día, cuando ya está en Piura, ¿verdad?, saliendo del colegio, su madre le dice que va a conocer a un señor, le presenta a un hombre y le dice, este es su padre. Es decir, la persona que él había pensado que era este hombre que lo protegía desde el cielo, resulta ser un hombre real, una persona real. Y además, para colmo, un hombre autoritario. Su padre lo pone en un internado, en un colegio militar, y él pues se siente absolutamente acosado, ¿no?, por esta realidad que lo rodea. Entonces él se involucra absolutamente en el mundo de la ficción. En 1953, Vargas Llosa se inscribió en la Universidad de San Marcos para cursar la carrera de Letras y Derecho. Yo conocí a Mario en la Universidad de San Marcos. En esa época formamos un centro federado, los estudiantes de letras. Ya el hecho de formar un centro federado era algo peligroso. El país vivía bajo la dictadura de un general, que era Manuel Odría. Las organizaciones políticas estaban prohibidas. Éramos muy pocos los estudiantes que tratábamos de tener posiciones radicales en aquella época contra la dictadura. Había un ambiente más bien de aceptación. Por aquella época se había organizado una pequeña red clandestina que le llamábamos Cahuide. Cahuide eran grupos pequeños de estudiantes que nos reuníamos en las pensiones, pero también a veces esas casas eran vigiladas, entonces teníamos que irnos fuera de la ciudad. Y eran zonas muy abandonadas, donde de noche pues no había luz ni nada, y el periódico de la organización Cahuide se imprimía en esos lugares. Todo el heroísmo de aquella época estaba en trabajar en esas condiciones. Por supuesto que si uno era descubierto portando cualquiera de esos periódicos o distribuyéndolo, iba a prisión directamente.
Vargas Llosa fue partidario de la Revolución Cubana, pero cuando la policía de la isla arrestó y tomó prisionero al intelectual Heberto Padilla en 1971, dejó de adherir al movimiento y se alejó de la política de izquierda. Los años siguientes tiene una actitud de permanente compromiso con la vida política hasta que se produce aquí el intento de estatización de la banca en el año 87. Y en ese instante, ¿no?, él empieza a asumir una participación activa, protagónica en la vida política. En ese año, en el año 87, en agosto, hay un enorme meeting, ¿no?, miles de manifestantes en la Plaza San Martín, donde él pronuncia uno de los discursos más vibrantes, más impresionantes que yo he escuchado de ningún político, ¿no? Decidimos formar el movimiento Libertad, que se llama, y pensar en una candidatura presidencial para las elecciones que venían en el año 90. En 1987, Vargas Llosa se perfiló como líder político. En 1990, integró las filas del FREDEMO, Frente Democrático, y se presentó a las elecciones presidenciales que finalmente ganó Alberto Fujimori. Sin duda, la acusación que pesó sobre Mario es que era un derechista que trataba de impedir una revolución popular. Después vimos que todo era una corrupción enorme, ¿no es cierto? Todo era una corrupción gigantesca. El tiempo poco a poco le fue dando la razón. Recuerdo claramente que me dijo que el sistema ideológico del marxismo no coincidía con la naturaleza humana, que el comunismo imaginaba al grupo de los seres humanos como un grupo de personas capaces de resignarse a vivir en una especie de tribu o de manada sin ejercer su opción a la vida creativa, y que esto pues no era una visión realista del género humano, y que entonces el capitalismo, con todos sus efectos, entendía mejor este impulso natural de los seres humanos por buscar destinos individuales. Aunque su faceta liberal es más conocida que su militancia comunista, el escritor Mario Vargas Llosa no reniega de su paso por esas filas durante la juventud y asegura que algunas de las cosas que aprendió en aquellos tiempos provocaron una gran influencia en su pensamiento. Ahora, por supuestamente, Mario tiene ideas liberales que distan mucho de ser ideas radicales en términos sociales, pero bueno, creo que hay una suerte de pequeño vínculo entre lo que fue el joven Vargas Llosa de 18 años en 1953 y lo que es el actual escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? El escritor Mario Vargas Llosa es uno de los principales íconos de la cultura del país, así como las ruinas arqueológicas de Pachacamac, que también son parte de la esencia de nuestra identidad peruana. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí donde comenzó nuestra búsqueda. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos. Porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Giovanni Sixia para The History Channel. Gracias por acompañarnos.